Hola a todos los que están a punto de escuchar esta historia. Antes de sumergirnos de lleno en ella, quiero pedirte un favor. Déjame en los comentarios desde donde nos estás escuchando y, cuando llegues al final, cuéntame qué te ha parecido. Ahora sí, vamos a lo que nos reúne hoy, porque lo que voy a contarte comenzó con una frase que retumbó en mi cabeza desde el primer instante en que la oí. Me dijo que traía la bombona más ligera que había cargado, y no hablaba del peso. Me llamo Carlos. Tengo 68 años y estoy jubilado desde hace un lustro. Fui profesor de matemáticas durante casi toda mi vida laboral. Llegué a convertirme en director de un instituto los últimos años, y cuando por fin me tocó retirarme, pensé que lo recibiría con alborozo, pero resultó ser más bien un sacudón. Estoy acostumbrado a la rutina, a tenerlo todo bajo control, levantarme temprano, revisar que los alumnos estuvieran en sus aulas, cerrar con llave cada tarde, calibrar en mi mente horarios, planes de estudio, reuniones de profesores. Y de repente, un día, todo ese engranaje se detuvo en seco. Me encontré con que no tenía un lugar al cual rendir cuentas ni un horario que cumplir. A veces la gente cree que jubilarse es como iniciar unas largas vacaciones, pero hay un lado más complejo, la sensación de inutilidad y el vértigo de que los días son demasiado largos. Se dice fácil, pero pasas de estar rodeado de gente joven, de obligaciones constantes, a una casa que de pronto te parece más grande y silenciosa que nunca. No digo que sea un suplicio, pero la adaptación cuesta, sobre todo a un gruñón meticuloso como yo, que necesita sentir que lo tiene todo bajo control. Por cierto, vivo solo. No es que no haya tenido oportunidades o amores, pero se quedaron atrás en el tiempo, cada uno con su historia. Mi única compañía eran, y son, mis plantas, distribuidas con exactitud militar en el balcón, y mi mascota, un gato blanco con una mancha gris en la frente, al que llamo Newton. Sí, lo sé, el profesor de mates con un gato llamado Newton, muy original. Tengo algunos buenos amigos, esporádicamente quedamos a tomar un café, o los veo si paseo por el parque. Pero la verdad es que disfruto mucho más de la soledad de lo que jamás me habría imaginado. Quizás demasiado, a decir verdad. Aún así, nunca pensé que mi vida diera un vuelco por algo tan trivial como la entrega del butano. Es curioso, hasta la fecha, siempre había venido el mismo repartidor. Un hombre mayor, con el que intercambiaba 4 frases corteses. El típico necesita usted otra bombona, ¿cómo va la familia?, qué calor hace hoy, y poco más. Sin embargo, aquel lunes de octubre, al abrir la puerta, me topé con un joven que no habría superado los 30 y pocos. Y sí, lo primero que me soltó, con una sonrisa de oreja a oreja, fue aquello. Señor, hoy traigo la bombona más ligera que he cargado en mi vida, y no hablo precisamente del peso. Me lo dijo así, como si yo supiera de qué hablaba. Vi una chispa traviesa en su mirada, y me quedé patidifuso. Reconozco que fruncí un poco el ceño, intrigado, tal vez un tanto molesto por aquello que me sonó a chascarrillo enigmático. Pero antes de que pudiera decir nada, el joven me guiñó un ojo y me dio los buenos días de manera más formal. Me llamo David, soy el nuevo repartidor. Es mi primera semana. ¿Y ustedes? Miró la nota de pedido, Carlos Sánchez, ¿cierto? Sí, sí. El mismo, repliqué, sin saber a dónde meter aquella frase de la bombona ligera. Pase, por favor, póngala en la cocina. Y cuidado con el escalón, que está algo astillado. David entró con la bombona al hombro, sin mostrar el menor esfuerzo, y eso que las bombonas suelen pesar lo suyo. Hacía un día frío, y él vestía un mono de trabajo naranja con las siglas de la empresa. Aún así, sonreía con una calidez contagiosa. Dejé que depositara la bombona junto a la estufa de butano que tengo en la cocina. Sí, soy un poco chapado a la antigua, todavía uso esas estufas portátiles para calentar la parte de la casa en la que estoy. Eso me obliga a reponer la bombona cada tanto, pero nunca me había parecido un problema. Mientras él se agachaba para enganchar la bombona, pude verlo de perfil. Te seré sincero, a mi edad, una de las ventajas es que uno aprende a mirar a la gente sin disimulos ni aspavientos. Y vi que aquel joven, David, tenía una cara agradable, de rasgos suaves, tal vez un poco cansado alrededor de los ojos. Su cabello era castaño claro, rizado, y se escapaba un poco por debajo de la gorra corporativa. Tenía manos grandes, ágiles, y se notaba que sabía lo que hacía, aunque hubiera dicho que era su primera semana. Me sorprendió, la verdad, porque parecía demasiado joven y demasiado, no sé, limpio, quizás,
para dedicarse a algo tan rudo como cargar bombonas. Listo, don Carlos, dijo al incorporarse, sacudiéndose las rodillas. Ya está conectada. Me firma aquí, por favor. Sacó una tablet y me la extendió. El mero hecho de que mi butanero trajera una tablet era algo pintoresco, pero la firmé sin protestar. Al término, me lanzó de nuevo esa sonrisilla que me ponía en guardia. Si tiene usted cualquier problema, me dice. Estaré repartiendo por la zona varios días a la semana. Lo dejé marcharse sin más, un poco contrariado, sin saber qué había querido decir con lo de la bombona ligera. ¿Qué se supone que significaba? ¿Acaso me estaba tomando el pelo? Bah, pensé, cosas de gente joven, que hablan con jerga rara y chistes crípticos. Ese día, la verdad, no le di mayor importancia. La segunda vez que lo vi fue un par de semanas más tarde. Volvían a llamar a mi puerta anunciando la entrega de butano, y cuando abrí, allí estaba el mismo David, con la bombona lista. Esta vez, antes de pronunciar palabra, me fijé en que su sonrisa era algo más apagada, con un leve rastro de preocupación. Me saludó con cortesía, pero sin el aire bromista anterior. Le pregunté si pasaba algo y él negó con la cabeza. Dejó la bombona, me pidió la firma y, cuando ya estaba por irse, no sé muy bien por qué, sentí un impulso de mantenerlo unos segundos más en la puerta. Quizás me dio lástima verlo tan triste, o simplemente tenía curiosidad por saber más de él. Oye, joven. David, dije, mientras él sostenía todavía la puerta. ¿Te apetece sentarte un momento y tomar un vaso de agua? Con este frío, cargar bombonas por todo el barrio no debe ser poca cosa. Él titubeó, miró el reloj, como si temiera estar rompiendo alguna regla de la empresa. No querría molestar, don Carlos. No es molestia. Tengo un par de sillas en la cocina, estoy calentando allí con la estufa. Un minuto para recuperar energías no te hará mal. Algo en él cedió, tal vez porque de verdad necesitaba ese momento. Asintió y volvió a entrar en mi casa, cerrando la puerta atrás de sí. Le ofrecí asiento y un vaso de agua, que bebió con avidez. Lo noté más cansado de lo que aparentaba. Su respiración se acompasó poco a poco, hasta que se relajó lo suficiente para soltar un gracias, de verdad. Fue entonces cuando decidí preguntarle, con la mayor cortesía que sé manejar. ¿Estás bien, hijo? La otra vez te noté de mejor humor. Se tensó ligeramente, pero luego se encogió de hombros, como si hablara con un conocido de confianza y no con un viejo cascarrabias jubilado al que apenas había visto un par de veces. He tenido días complicados, sí. Estoy en medio de un divorcio, confesó, como si se le escapara. Luego, se dio cuenta de que me lo estaba contando a mí, un casi desconocido, y se sonrojó. Perdón, no es tema para hablar con un cliente, supongo. No te preocupes, muchacho. Los días complicados nos tocan a todos. Y créeme, con mis canas, he escuchado historias de todo tipo. Intenté restarle formalidad al asunto. Si en algún momento necesitas hablar, ya sabes que no me muevo mucho de casa. Él me miró con una mezcla de gratitud y timidez, y noté una honda tristeza asomando tras esos ojos. Quise preguntarle más, por un impulso de empatía, pero supuse que sería demasiado metiche. Finalmente, se disculpó otra vez, dijo que debía seguir trabajando y salió de la cocina sin que yo pudiera retenerlo. Mientras bajaba la escalera, le deseé suerte y lo vi partir, cargando su bombona vacía a cambio de la que había dejado. Me quedé con cierta inquietud en el pecho. Qué extraña escena. Yo, el jubilado gruñón, ofreciendo un espacio de descanso a un repartidor de butano que, en realidad, no me debe nada y al que apenas conozco. De algún modo, la imagen de ese joven con rostro entristecido se me grabó en la mente. Tal vez porque tenía una mirada honesta, o porque me recordó a mí mismo en algunos momentos oscuros del pasado. Sentí que, si volvía a presentarse la ocasión, trataría de tenderle mi ayuda de nuevo. Y vaya que se presentó. A partir de ese día, fue como si yo le hubiera dado cierta confianza. Un par de entregas después, se quedó otro ratito a descansar, aunque sin soltar muchas palabras. Solo lo básico, que llevaba unos pocos meses casado, en realidad, 2 años, me aclaró, pero que todo se había ido al traste por incompatibilidades irreconciliables. Se excusó diciendo que no quería dar muchos detalles, y yo no quise forzarlo.
Me conformaba con oír lo poco que me contaba y ofrecerle una especie de refugio temporal, mientras bebía agua o se calentaba las manos en la estufa. La cosa fue evolucionando con lentitud. Cada 15 días, cuando necesitaba recambio de bombona, o a veces antes, porque con el invierno el consumo subía, David aparecía. Subía con su mono naranja y esa sonrisa que empezaba a ser más habitual, aunque a ratos se nublara por sus problemas personales. Y yo, cada vez que lo veía, le abría la puerta con algo menos de recelo y algo más de curiosidad. Sin darme cuenta, me fui acostumbrando a aquella visita que irrumpía en mi espacio monótono con un saludo cordial y una presencia que, por momentos, era reconfortante. Claro, también estuvo presente algo que tardé en reconocer: me sentía bien cuando hablaba con él. Me devolvía una chispa de vitalidad. No es que yo pensara en enamorarme o algo así, a mi edad uno suele creer que esas cosas ya no pasan, y menos con un joven en plena crisis. Pero era innegable que había una sutil afinidad, una calidez que fue tomando forma. Quizás la palabra sea compañía. Podía pasar días sin ver a nadie, más que a Newton, mi gato, y de repente, abría la puerta y allí estaba un rostro joven que me preguntaba: ¿cómo está hoy, don Carlos? Mucho frío, y se sentaba a mi lado, aunque fuera un par de minutos. La soledad se disolvía un instante, y yo lo apreciaba más de lo que me atrevía a confesar. Mientras tanto, él seguía su proceso de divorcio. Eso lo fui sabiendo de a poco, a base de conversaciones a cuentagotas. Por ejemplo, se lamentaba de tener que entregar casi todo su sueldo para el alquiler del piso que había compartido con su exesposa y que ahora quedaba en un limbo legal hasta que firmaran los papeles de la separación. O se quejaba de que, cuando empezó a trabajar como butanero, lo hizo porque no había encontrado nada en su profesión original. Luego supe que había estudiado algo relacionado con la educación física, pero la crisis le impedía ejercer como profesor de gimnasia. En fin, lo veía agobiado, frustrado, y yo, con mi talante ordenado, no podía evitar darle pequeños consejos, como si aún fuera profesor y él, uno de mis alumnos. Mira, David, a veces hay que trazar un plan a medio plazo, aunque todo parezca un desastre ahora. Piensa en lo que quieres de aquí a 6 meses y trabaja para lograrlo, poco a poco. Él sonreía con cierto escepticismo, pero al final asentía. Lo intentaré, don Carlos. De veras que lo intentaré. Eso sí, le pedí que dejara de llamarme don Carlos. Esa formalidad tan distante me exasperaba. Llámame Carlos, a secas, le decía. Pero su educación le impedía tutearme al principio. Poco a poco se fue soltando, y cuando me decía simplemente Carlos, yo sentía una pequeña alegría tonta, como si nos hubiéramos acercado un peldaño más. No sé en qué punto exacto empecé a sentir algo especial por él. Quizás fue una tarde en que me confesó que su exmujer lo había bloqueado en el teléfono y que se sentía muy solo. Se había peleado con su familia también, por razones que no quiso detallar, y decía no tener a nadie a quien llamar para desahogarse. Allí fue cuando me ofrecí a escucharlo, sin juzgar. Nos sentamos en el salón, con la estufa a tope, y hablamos casi una hora completa. O mejor dicho, hablé yo, dándole ánimos y contándole anécdotas de mi propia vida, de cómo había superado rupturas, decepciones, e incluso mi proceso de aceptación personal cuando me di cuenta, siendo ya un adulto, de que era gay. Él me escuchó en silencio, mirándome con ojos atentos y una leve sorpresa. No debía esperar que un jubilado, su cliente, le soltara ese tipo de confidencias. Recuerdo que, al final de aquella charla, me tomó la mano con suavidad y me dijo algo que me conmovió: Carlos, gracias. No sabes lo bien que me hace hablar contigo. Y sentí un hormigueo en la mano, un escalofrío que se me coló en el pecho. Fue un gesto mínimo, pero lleno de cariño y gratitud. No quise interpretarlo como nada más. ¿Cómo iba a hacerlo? Él estaba en medio de un divorcio, lidiando con 1000 problemas, y yo era un anciano con demasiado tiempo libre. Sin embargo, la calidez de aquel apretón me acompañó todo el día, dándole vueltas, sintiendo que algo se estremecía en mi interior. La vida siguió su curso durante el invierno. Él venía a traerme la bombona más o menos cada 2 semanas, y aunque no siempre se quedaba a conversar, sí que lo hacía cada vez con más frecuencia. Conoció a Newton, mi gato, que, curiosamente, lo aceptó sin bufarle. Siendo el gato tan arisco con desconocidos, fue toda una sorpresa. Algunas veces, le convidé un café con galletas, otras, un té calentito. Y en esa rutina, tan sencilla y a la vez tan inusual,
fuimos construyendo una especie de complicidad que yo no me atrevía a definir. Una vez, me contó algo que me hizo entender mucho mejor su situación. Su familia, muy conservadora, no aprobaba que se divorciase. Ni siquiera le habían dado su apoyo en el momento más duro de la separación. Eso lo llevaba cargando con un dolor enorme. Decía que con sus padres casi no se hablaba, y que su hermano mayor era la única persona que le tendía una mano de vez en cuando, pero vivía lejos. Por eso, sentirse a gusto hablando con un desconocido, como yo, al principio, le resultó extraño. Sin embargo, se fue dando cuenta de que necesitaba sacarlo todo, y yo estaba allí, dispuesto a escucharlo sin juzgarlo ni meterme en su vida más de la cuenta. Aunque, poco a poco, sí me metía un poco, al menos para aconsejarlo. En varias ocasiones le recomendé buscar otro trabajo, o apuntarse a una bolsa de empleo relacionada con la educación física. Le propuse que no tuviera miedo de rehacer su vida, ni de darse un espacio para sanar sus emociones. A veces, se quedaba mirando el vacío y murmuraba, eso es fácil decirlo, pero en la práctica, y yo le respondía con la vehemencia de quien ya ha visto muchas vueltas de la vida, en la práctica, todo cuesta, pero si no lo intentas, es imposible que cambie nada. Era casi como sermonearlo, pero él lo acogía con agradecimiento. Recuerdo con nitidez la tarde en que me llamó por teléfono, fuera del horario habitual de reparto. Me sorprendió mucho que me contactara fuera de su trabajo, porque no sabía cómo había conseguido mi número, luego supe que lo apuntó de uno de los pedidos. Sonó el teléfono fijo, contesté, y escuché su voz temblorosa. Me preguntó si podía pasar un momento, que necesitaba hablar. Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí. Al colgar, me apresuré a acomodar un poco la casa, recogí el periódico y quité el polvo de la mesa del salón. ¿Por qué me ponía tan nervioso? No lo entendía. Pero mi corazón latía con fuerza, y me sentí como un jovencito esperando la visita de alguien muy especial. Llegó esa noche, vestido con ropa de calle, y se notaba que había estado llorando. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro contraído. Me contó que había recibido los papeles formales del divorcio y que su exesposa pedía ciertos términos que él consideraba injustos, además de una compensación económica que se le hacía casi imposible de cubrir. Estaba desesperado, sin saber cómo afrontar esa situación tan asfixiante. Lo dejé desahogarse a gusto, ofreciéndole un pañuelo y un abrazo que, al principio, no supe si él querría aceptar. Pero en cuanto mis brazos rodearon sus hombros, se aferró a mí con una fuerza casi dolorosa. Sentí su respiración agitada en mi cuello y, sin quererlo, me invadió una oleada de ternura. Lo mantuve abrazado un rato largo, dejando que soltara esa angustia contenida. Mi camisa se humedeció un poco con sus lágrimas, pero no me importó. Es más, ni recuerdo haber vivido un momento tan cercano con alguien desde hacía años. Fue esa noche cuando por fin entendí, con absoluta claridad, que mis sentimientos por él habían atravesado la barrera de la mera compasión o la amistad incipiente. Me había enamorado, o al menos estaba en ese proceso confuso, imposible de ignorar. Y me parecía un absurdo, él era mucho más joven, y además, hasta hacía poco, estaba casado con una mujer. Sería heterosexual. ¿Estaba yo interpretando mal las cosas? ¿O existía la posibilidad de que él también sintiera algo? Esa duda me carcomía. No quería forzar ninguna situación, pero tampoco negar lo que empezaba a bullir en mi interior. Opté por no decir nada, por acompañarlo y ser su apoyo incondicional, sin pretender nada a cambio. Después de aquel abrazo prolongado, nos sentamos a tomar un té, y él se fue calmando. Le ofrecí quedarse a dormir si no se sentía con fuerzas de volver a su piso compartido, pero me dijo que no hacía falta, que volvería en taxi. Aún así, le insistí para pagarle el taxi, y él no quiso aceptar el dinero. Fue un forcejeo amable, hasta que me dejó ayudarlo, quizá por pura fatiga. Cuando se marchó, me dio un beso en la mejilla y murmuró algo así como, no sé cómo agradecerte, Carlos. Me quedé con una sensación agridulce, mezcla de ternura y pesadumbre, porque no sabía dónde podría conducirnos esa cercanía. Las semanas siguientes estuvieron cargadas de encuentros fugaces y charlas más largas, dependiendo de la jornada laboral de David y de cómo se sentía emocionalmente. Noté que, poco a poco, su divorcio avanzaba en los trámites y que la tensión, a pesar de no desaparecer, empezó a moderarse. Cuando una persona va asimilando la idea del fin de una etapa, comienza a ver el futuro con otros ojos. Y eso noté en él.
Incluso me confesó en una ocasión que ya no se veía con su exmujer y que, si bien le guardaba cariño, comprendía que no eran compatibles. Me casé por impulso, por ilusión, pero en realidad no fue lo que creía, dijo con un tono que reflejaba un cierto alivio. Una tarde, me pidió si podía ducharse en mi casa. Estaba trabajando y no tendría tiempo de volver a la suya antes de un compromiso familiar que debía atender. Al principio, dudé, no porque me pareciera mal, sino porque temí que estaríamos ambos en una situación un poco tensa, con él merodeando por mi casa en toalla, etc. Pero no me atreví a negarme. Accedí, tratando de comportarme como un buen anfitrión. Fui a buscarle una toalla limpia y, mientras la ducha corría, me quedé en el pasillo, con el corazón en un puño. Me daba cuenta de que mi imaginación volaba con la sola idea de él ahí dentro, de su cuerpo joven bajo el agua caliente, y yo, en el umbral, sintiendo un calor distinto al del radiador. Cuando salió, con el pelo mojado y una camiseta de repuesto que llevaba en su mochila, nos sonreímos con complicidad. Me agradeció un par de veces por el favor, y yo, aún nervioso, me limité a decirle que no era nada. Fue, sin embargo, un momento cargado de electricidad. Como si nos hubiéramos dado cuenta de que habíamos cruzado un umbral, ya no éramos simplemente dos conocidos, cliente y repartidor. Había una intimidad, un espacio compartido más allá de las palabras. No puedo precisar cuándo ni cómo se forjó la siguiente confesión. Una tarde de domingo, creo que en febrero, coincidimos porque él vino a dejarme una bombona que había solicitado por teléfono, y no tenía prisa. Le ofrecí comer algo, ya que estaba a punto de preparar mi almuerzo. Aceptó y nos sentamos a la mesa. La situación fue insólita. Yo, un jubilado solitario, compartiendo espaguetis con tomate y queso con un muchacho que bien podría ser mi alumno. Charlamos de banalidades al inicio, comentamos el clima y la situación del país, sin adentrarnos en nada personal. Pero, tras recoger los platos y servir el postre, un flan casero que se me había ocurrido preparar, el ambiente se tornó más serio. Lo noté en su mirada, estaba peleándose por decir algo. Hasta que, con cierto temblor en la voz, soltó: Carlos, hay algo que necesito contarte, y no sé cómo. Me quedé en silencio, dándole espacio. Entonces, se armó de valor. Cuando me casé, lo hice porque creía que era lo correcto. Intenté ser feliz con esa persona, porque, no sé, mi familia me educó para buscar ese camino tradicional. Pero, resulta que, con el tiempo, me di cuenta de que no soy tan convencional como pensaba. Lo dijo atropelladamente, con un rubor en las mejillas. Yo seguía mudo, esperando a ver hacia dónde se dirigía aquella confesión. Yo, continuó, sin atreverse a mirarme a los ojos. En realidad, creo que ni siquiera he estado nunca seguro de mi orientación. Me daba miedo reconocerlo. A veces me preguntaba por qué ciertas cosas no encajaban, y pensaba que era yo el que estaba roto. En ese momento, me acerqué un poco más a él, sintiendo un nudo en la garganta. ¿De verdad me estaba contando aquello? ¿Lo estaba haciendo por mí? ¿O solo necesitaba sacarlo? Las dos cosas, supuse. David, murmuré. No estás roto. Solo estás descubriéndote. Y no hay nada de malo en eso. Me miró con un destello de angustia y alivio a la vez. Si mi familia se enterara, me harían la cruz. A veces pienso que me obligué a ese matrimonio porque quería tapar mis dudas, encajar en lo que se esperaba de mí. Pero resulta que, no funcionó. Y ahora, me encuentro sintiendo cosas que creía imposibles, y no sé cómo manejarlo. Di un respingo interno. Sus últimas palabras, sintiendo cosas que creía imposibles, me dieron un vuelco al corazón. Estaba hablando de mí, o de la vida en general. No quise precipitarme, así que extendí mi mano y la puse sobre la suya, con cuidado. No tienes que disculparte por lo que sientas. Tómate tu tiempo. Estás pasando una etapa complicada, pero eso no te define de forma permanente. Pensé que, tal vez, intentaría besarme o algo así, pero no lo hizo. Se limitó a rodear mi mano con la suya y permanecer en silencio unos segundos, con los ojos cerrados, como si quisiera absorber cada partícula de tranquilidad que yo pudiera ofrecerle. Fue un instante cargado de una tensión dulce, de esas en que las palabras sobran y un simple contacto resulta más elocuente. Hubiera querido abrazarlo, susurrarle que no estaba solo, que no tenía que ocultarse, y que, a mí me gustaba.
Mucho. Pero me callé. Tal vez por temor a abrumarlo. Quizás todavía no era el momento. Los días posteriores nos trajeron una extraña calma, como si hubiésemos dado un paso decisivo sin pronunciarlo en voz alta. Él seguía pasando por mi casa cuando el reparto lo permitía, y empezamos a vernos incluso fuera de ese pretexto, alguna tarde libre o algún sábado en que no tenía servicios. Iba con cautela, se disculpaba cada vez que me pedía quedar, como si temiera molestarme. Y yo, encantado, aceptaba. Fuimos a dar un paseo por el centro una mañana, tomamos un café en una terraza, ese día hacía un sol espléndido pese a ser invierno, y nos sorprendimos charlando sin parar, sin pausa, como si quisiéramos ponernos al día de toda una vida. Me habló de sus sueños, trabajar en un gimnasio, ayudar a la gente a tener hábitos saludables. Yo le conté de mi época de profesor, de la ocasión que tuve al enseñar matemáticas y de lo mucho que añoraba esa sensación de ser útil para la juventud. En un punto, reímos al darnos cuenta de lo distinta que era nuestra educación, él, con un colegio ultraconservador, y yo, con una familia liberal que nunca se metió mucho en mis asuntos. Fue un contraste divertido, que nos acercó más. Pero el cambio definitivo ocurrió una tarde de marzo. Había llovido todo el día, y el aire estaba cargado de humedad. David llamó a mi puerta, algo calado, y me pidió si podía pasar un momento para secarse un poco. Lo hice pasar al salón, le ofrecí una toalla, y él se quitó la chaqueta impermeable. Se quedó en una camiseta que se le ceñía ligeramente al torso, dejando ver su buena forma física. O tal vez era mi imaginación, que estaba especialmente alerta. Me di cuenta de que lo observaba con más detenimiento que otras veces. ¿Cuándo dejaría de fingir que no me atraía? ¿Cuánto más debería callar? Él debió notar mi turbación, porque me miró con una sonrisa apenas dibujada, como si comprendiera lo que pasaba por mi cabeza. Se dejó caer en el sofá y suspiró profundamente. ¡Qué clima tan puñetero! Sí, murmuré, intentando sonar casual. Voy a poner la estufa un poco más fuerte para que te seques mejor. Encendí la estufa de butano, recordando que era él quien me abastecía de bombonas, y me reí para mis adentros de la ironía. Cuando volví, lo hallé mirando el ventanal, con un gesto distante. Me senté a su lado. El silencio pesó unos segundos. Entonces, lo sentí girar hacia mí y apoyarme una mano en la rodilla. Carlos, susurró, quiero agradecerte, todo lo que has hecho por mí. No tienes obligación, y aún así me has acompañado. Eres el único que, de verdad me escucha. No tienes por qué agradecérmelo, David. Tragué saliva. Sentí que mi voz temblaba un poco. Lo hago porque quiero, porque me importas. Al pronunciar esas palabras, él esbozó una sonrisa melancólica y retiró la mano de mis rodillas solo para llevarla a mi mejilla. Me tocó con delicadeza, manteniendo nuestra mirada fija. Yo me quedé de lado, sin saber si debía corresponder o retroceder. Era la primera vez que David daba un paso tan claro. Mi corazón se desbocó. Decidí quedarme inmóvil, dejar que él marcara el ritmo. ¿Puedo? Balbuceó, sin terminar la frase. Asentí con un leve movimiento de cabeza, y casi sin darme cuenta, sentí sus labios rozar los míos. Fue un beso suave, tímido, pero al mismo tiempo lleno de un ardor que parecía contenido durante meses. Cerré los ojos y respondí con un cariño que brotó de lo más profundo de mí. Noté que su respiración se aceleraba, igual que la mía. Al separarnos, apenas unos milímetros, nos quedamos mirándonos con los labios entreabiertos, sin creerlo del todo. Fue un instante de luz en una existencia que para ambos había sido gris en los últimos tiempos. Carlos, repitió, con un nudo en la garganta. No sé qué estoy haciendo. Todo esto es nuevo para mí, pero siento algo tan fuerte contigo. No entiendo cómo, pero... No lo dejé terminar. Lo atraje hacia mí y lo abracé, dejándole claro que no necesitaba una explicación inmediata. Mis manos se posaron en su espalda, sintiendo la calidez de su cuerpo, la humedad de su pelo tras la lluvia. Fue un abrazo largo, uno que cerraba la brecha de nuestras dudas. Un anciano jubilado y un joven butanero divorciado, encontrando consuelo y afecto en el lugar más insospechado. Si alguien me lo hubiera contado un año atrás, no lo habría creído. La tarde se nos fue en conversaciones y besos tímidos que paulatinamente se hicieron más confiados. También hablamos de nuestros miedos, él, sobre su familia,
su confusión, sus incertidumbres, yo, sobre mi edad, el temor de que él estuviera buscando solo un apoyo transitorio, de que se arrepintiera. Nos dijimos que no teníamos todas las respuestas, que la vida es un riesgo continuo y que, en ese momento, solo queríamos estar juntos, sin proyectar más allá de lo que el presente nos permitiera. A partir de ese día, nuestra relación tomó una forma distinta. Ya no era solo la visita del butanero a mi casa, ni los ratos de charla para desahogarnos. Pasamos a compartir fines de semana, escapadas cortas, incluso alguna cena casera en la que cocinábamos juntos. David se animó a preparar platos sencillos, se reía de mi obsesión por el orden y yo me reía de sus despistes al picar las verduras. A veces, yo dormía la siesta y, al despertar, lo encontraba en el balcón acariciando a Newton, pensando en sus cosas. Y verlo allí, tan joven y tan reflexivo, me conmovía. No fue un camino sin tropiezos. Tuvimos roces, discusiones, él aún luchaba con la incertidumbre de su orientación y con la culpa que le habían inculcado desde niño. En ocasiones, se ponía frío o distante, como si quisiera retroceder, abrumado por la idea de una relación con alguien que, a ojos del mundo, podría ser su padre. Pero, al final, siempre volvíamos a charlarlo, a besarnos, a entender que las convenciones externas importaban poco si realmente nos queríamos y estábamos dispuestos a construir algo desde la honestidad. En las charlas nocturnas, me confesaba que le costaba aceptarse, que jamás se habría imaginado estar con un hombre, y menos con alguien de mi edad. Yo le respondía que el amor no siempre sigue los caminos previsibles, que la vida es una secuencia de sorpresas y uno debe aprender a reconocerlas y valorarlas. Poco a poco, fue abriéndose, se permitió sentir sin tanta culpa. Incluso llegó a decirme, en uno de nuestros paseos por el parque, que se sentía dichoso de haber tomado el trabajo de butanero, porque sin ese empleo temporal, jamás me habría conocido. Nos reímos al recordar aquella frase suya de la bombona más ligera, y lo que significaba en realidad. Me explicó que, en aquel momento, quiso decir algo así como que, por primera vez en mucho tiempo, no cargaba el peso de su vida sobre los hombros. Y que, al ver mi rostro tranquilo, aunque un poco gruñón, sintió una extraña ligereza. A mí me pareció un enigma, pero ahora todo tenía sentido. Con el transcurso de los meses, su divorcio se formalizó. Tuvo que hacer cambios en su vida y yo lo apoyé en lo que pude. Logró encontrar un empleo estable en un gimnasio modesto, lo que le permitió dejar el reparto de butano, aunque siguió atendiendo mi pedido hasta el último día, casi como un ritual romántico. Siguió visitándome, ya no por trabajo, sino por gusto. A mis amigos les extrañó conocerlo, les sacaban conversación cuando venía a algunas reuniones, y poco a poco se dieron cuenta de que no era mi sobrino ni un simple conocido. Hubo murmullos, claro, pero a esa altura de la vida, me importaba poco la opinión ajena. Y David, aunque temía la reacción de su propia familia, empezó a sentirse más seguro de sí mismo, a vivir con menos miedo. La última gran conversación que mantuvimos fue sobre la posibilidad de que él se mudara a mi casa, al menos temporalmente. Estaba harto de vivir en un piso compartido donde no tenía intimidad, y yo tenía espacio de sobra. Lo hablamos largo y tendido, evaluando pros y contras. Sabíamos que sería un paso importante, una convivencia que pondría a prueba esa relación tan inesperada. Pero al final, nos decidimos a intentarlo. Y así fue como, una tarde de mayo, David llegó con sus maletas, pocas, en realidad, y se instaló en la habitación que antes usaba como cuarto de invitados. La primera noche bajo el mismo techo fue un cúmulo de emociones para ambos. Me sentí vivo, con un cosquilleo que creía olvidado hace décadas. Al oír dormir plácidamente, abrazado a mi gato Newton, que, para mi sorpresa, se adaptó sin problemas, y pensé que, a veces, la vida te da sorpresas dulces cuando ya no esperas nada. Lo observé con ternura, agradeciendo a ese destino que me había permitido experimentar un amor distinto, tardío, que rompía barreras de edad y convenciones. No teníamos certezas de futuro, pero teníamos un presente lleno de comprensión mutua, respeto y cariño. Hasta hoy, nuestra convivencia se mantiene con altibajos normales, discusiones por la diferencia de horarios. Él es madrugador por su nuevo trabajo, yo prefiero las tardes tranquilas, por la forma en que limpia, más caótica que la mía, o por mi obsesión de tenerlo todo clasificado. Pero ninguna de esas pequeñas diferencias empaña el afecto que cultivamos día a día. Él sigue descubriendo su identidad y sintiéndose cada vez más cómodo con su orientación, a mi lado.
Yo me siento privilegiado de ser su compañero y su confidente. Y aquí estoy, meses después, recordando aquella frase que me soltó al traer la bombona por primera vez. Me dijo que traía la bombona más ligera que había cargado, y no hablaba del peso. Lo veo ahora con claridad. Aquel día, sin que ninguno de los dos lo supiera, comenzó una historia que rompió mis esquemas y le dio una sacudida alegre a mi vida de jubilado meticuloso. ¿Quién iba a decirlo? Del encuentro entre un joven butanero en pleno divorcio y un hombre mayor, que se consideraba casi fuera del juego del amor, surgiría una relación tan sincera y profunda. No sé qué nos deparará el futuro, pero sí sé que, a veces, lo que parece una mera casualidad, una entrega de butano, un ofrecimiento de agua para descansar, una confidencia al calor de una estufa, puede convertirse en el punto de partida de algo maravilloso. Porque, al final, todos necesitamos a alguien que nos ayude a cargar nuestras bombonas emocionales, esas que a veces pesan más de lo que uno puede soportar. Y cuando aparece una mano amiga, un oído dispuesto a escuchar y un corazón abierto, la vida cambia. Se vuelve más ligera. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejarme tu comentario, desde donde estás escuchando esta historia y qué te ha parecido. ¿Te imaginabas un desenlace así? ¿Crees que todos tenemos derecho a encontrar el amor, sin importar la edad y las circunstancias? Yo, por mi parte, me quedo con la certeza de que sí, de que nunca es tarde para enamorarse y descubrir que la felicidad puede llegar en la forma más inverosímil. Así termina esta historia, o mejor dicho, así continúa, porque mientras David y yo sigamos levantándonos cada mañana con una sonrisa compartida, habrá más capítulos que escribir en esta aventura inesperada. Gracias por quedarte hasta el final.